La capital venezolana se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el tiempo corre en contra del viejo régimen. Tras la captura quirúrgica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, los anillos de seguridad tradicionales han colapsado, dejando al descubierto el último bastión de resistencia del chavismo radical, los colectivos armados. Estos grupos paramilitares que durante décadas ejercieron el control territorial a través del miedo y la violencia, se encuentran ahora en la mira directa de la administración de Donald Trump. La orden enviada desde la Casa Blanca ha sido tajante y no admite interpretaciones diplomáticas. El objetivo ya no es solo el descabezamiento político de la cúpula, sino el desmantelamiento total de las estructuras de choque que intentan sabotear la transición liderada bajo tutela estadounidense. Informes de inteligencia recientes confirman que una nueva flota de drones de última generación ha comenzado a sobrevolar los barrios estratégicos de Caracas. No estamos hablando de simples aparatos de vigilancia, sino de unidades de ataque autónomas equipadas con inteligencia artificial y reconocimiento facial. Estos dispositivos han sido desplegados con la misión específica de rastrear, identificar y neutralizar a los líderes de los colectivos que se han negado a deponer las armas. Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de cooperación pragmática desde el Palacio de Miraflores, en las sombras de la ciudad se libra una batalla tecnológica sin precedentes. Diosdado Cabello, señalado por Washington como el principal instigador de la resistencia callejera, ha intentado reagrupar a sus leales en zonas de difícil acceso, pero la superioridad técnica del Comando Sur ha dejado claro que no existen puntos ciegos. El despliegue de guerra electrónica ha inutilizado las comunicaciones de radio de los paramilitares, convirtiendo sus equipos en simples trozos de metal inservibles. La tensión en el centro de Caracas es absoluta. Los ciudadanos, atrapados entre la esperanza de una libertad definitiva y el pánico a un enfrentamiento final, observan cómo los cielos de la capital ya no les pertenecen. Las aeronaves no tripuladas, conocidas por los expertos como municiones merodeadoras, tienen la capacidad de seguir a un objetivo durante horas hasta encontrar el momento preciso para el impacto, minimizando los daños colaterales, pero garantizando una eficacia del 100%. Este es el inicio de una fase crítica en la operación Resolución Absoluta. El mensaje de Washington es claro: cualquier intento de usar a la población civil como escudo o de iniciar una insurgencia urbana será respondido con fuerza letal inmediata. Los analistas internacionales coinciden en que estamos ante una reconfiguración de la doctrina Monroe, donde los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos se imponen sobre cualquier noción de soberanía de un régimen calificado como narcoterrorista. El petróleo venezolano, las reservas más grandes del planeta, aguarda bajo tierra mientras la superficie se purga de los elementos que impiden el flujo de capitales y la reconstrucción institucional. La caza ha comenzado y los colectivos, acostumbrados a ser los depredadores, se han convertido en la presa de una maquinaria de guerra que no conoce la fatiga ni la compasión. En los próximos minutos analizaremos cómo esta intervención tecnológica está fracturando las lealtades dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde el silencio de los generales es el preludio de un cambio inevitable. El mundo observa en tiempo real cómo el puño de acero de los Estados Unidos busca erradicar la anarquía en las calles de Venezuela para dar paso a la siguiente fase: la estabilización y la recuperación económica. La noche caraqueña ha dejado de ser el refugio seguro de los grupos irregulares para convertirse en una trampa tecnológica de precisión quirúrgica. En los barrios periféricos y en los bastiones históricos, como el 23 de enero,
El zumbido constante de los motores eléctricos de las unidades aéreas no tripuladas ha quebrado la moral de los combatientes urbanos. Estos drones, operados de manera remota desde bases móviles y centros de mando coordinados por el Comando Sur, utilizan sensores térmicos de alta resolución que atraviesan la densa vegetación de los cerros y las paredes de zinc de las viviendas improvisadas. La estrategia de la administración de Donald Trump ha sido clara: asfixiar financieramente a los cabecillas y simultáneamente neutralizar su capacidad de fuego en el terreno. Informes de inteligencia estratégica revelan que más de 250 objetivos de alto valor han sido marcados en una lista negra que se actualiza cada hora. No hay lugar para la negociación con quienes Washington califica como el brazo armado del narcoterrorismo internacional. La efectividad de estos ataques ha generado un vacío de poder dentro de las estructuras de los colectivos. Líderes que antes se pavoneaban en motocicletas de alta cilindrada por las avenidas principales, ahora se esconden en túneles y sótanos, temerosos de que un destello en el cielo sea lo último que vean. El impacto psicológico es devastador. La deserción en las filas paramilitares ha alcanzado niveles del 40% en menos de 72 horas, ya que muchos integrantes comprenden que sus fusiles de asalto soviéticos son inútiles contra una amenaza que ataca desde kilómetros de altura con una precisión de centímetros. Mientras tanto, en la esfera económica, la eliminación de estos grupos es vista como un paso fundamental para la reapertura del mercado energético. Las grandes corporaciones petroleras internacionales han condicionado su regreso a la faja petrolífera del Orinoco a la garantía de una seguridad total en las rutas de exportación y en las infraestructuras críticas actualmente asediadas por el vandalismo y la extorsión de estas bandas. Geopolíticamente, el despliegue de los drones de última generación envía un mensaje contundente a los aliados internacionales del antiguo régimen. Rusia y China observan con cautela cómo la tecnología estadounidense desmantela en días lo que a la inteligencia cubana le tomó décadas construir. La administración provisional, bajo la mirada vigilante de enviados especiales de la Casa Blanca, ha comenzado a recibir las coordenadas de los depósitos de armas clandestinos incautados gracias a la vigilancia aérea. El objetivo es que la nueva Policía Nacional, depurada de elementos ideologizados, tome el control de los territorios liberados. La orden de Trump no es solo una medida de castigo, sino una operación de limpieza profunda diseñada para erradicar cualquier brote de guerra civil que pueda desestabilizar la región y provocar una nueva ola migratoria hacia el norte. El costo de cada uno de estos drones de ataque rápido se estima en $50,000, una inversión que el Departamento de Defensa considera ínfima comparada con el costo de una ocupación militar a gran escala. La doctrina de guerra híbrida está alcanzando su máxima expresión en las calles de Caracas. Los ciudadanos informan sobre explosiones controladas en edificios que funcionaban como centros de tortura y almacenamiento de municiones, sin que se reporten víctimas civiles de manera significativa, algo que valida la superioridad de la inteligencia artificial aplicada al combate urbano. El cerco se cierra. Los colectivos, despojados de su protección política tras la caída de Maduro, se enfrentan a un dilema existencial: la rendición incondicional ante la justicia internacional o la aniquilación sistemática por una fuerza que no pueden ver ni combatir. El reloj sigue avanzando hacia el momento en que el último bastión de la resistencia radical sea finalmente silenciado, permitiendo que la reconstrucción institucional de Venezuela comience sobre bases de seguridad y orden público garantizado. La operatividad de los drones de última generación ha transformado las avenidas de Caracas en un cementerio de motocicletas carbonizadas, el símbolo más visible del poder que una vez ostentaron los colectivos.
La táctica de saturación aérea empleada por las fuerzas especiales bajo la supervisión directa del Comando Sur se basa en la interceptación de señales de radiofrecuencia y el monitoreo constante de los centros de mando de estas organizaciones paramilitares. No se trata únicamente de eliminar individuos, sino de desmantelar la logística que permitía a estos grupos movilizarse y sembrar el terror en cuestión de minutos. Los analistas militares describen esta fase como una disección quirúrgica del tejido insurgente. Cada vez que un líder de colectivo intenta realizar una llamada satelital o utilizar redes de datos encriptadas, su ubicación es triangulada en menos de 15 segundos por los sistemas de inteligencia situados en el Caribe. La orden de Donald Trump ha sido interpretada por los mandos militares estadounidenses como una licencia para actuar con máxima contundencia contra cualquier objetivo que presente una amenaza activa para la estabilidad de la transición política. Mientras tanto, en las entrañas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pánico se ha extendido como una mancha de aceite. Los oficiales de rango medio, que anteriormente colaboraban estrechamente con los colectivos para el control social, ahora se apresuran a marcar distancia. Existe un temor fundado de que la tecnología de drones no discrimine entre civiles armados y militares que faciliten sus operaciones. Esta parálisis institucional ha dejado a los paramilitares completamente aislados, convirtiéndolos en blancos fáciles para las municiones inteligentes que patrullan el espacio aéreo caraqueño las 24 horas del día. La eficiencia del sistema es tal que se han reportado casos donde los drones han esperado que los objetivos se encuentren en áreas despobladas para ejecutar el ataque, evitando así cualquier baja civil que pudiera comprometer la legitimidad internacional de la operación. Este nivel de precisión ha silenciado las críticas de los sectores que temían una masacre indiscriminada en los barrios populares. Desde el punto de vista geopolítico, la cacería de los colectivos es una señal inequívoca para otros actores regionales que utilizan grupos irregulares como herramientas de control político. Washington está demostrando que las fronteras y la soberanía nominal no son obstáculos frente a la superioridad tecnológica cuando se trata de proteger intereses estratégicos. El flujo de información desde el interior de Venezuela indica que incluso figuras cercanas a Diosdado Cabello están negociando entregas de armas a cambio de inmunidad, reconociendo que la era del control paramilitar ha llegado a su fin de manera violenta. El impacto en la economía sumergida también es notable. Los mercados negros controlados por estas bandas, que incluían la distribución de alimentos y combustible, se están desmoronando, obligando a la administración provisional a acelerar la creación de corredores humanitarios protegidos por fuerzas internacionales. La administración de Donald Trump ha dejado claro que el objetivo final es la pacificación total para permitir que la industria petrolera vuelva a operar a su máxima capacidad sin la interferencia de grupos de extorsión. Se estima que la neutralización de las cúpulas de los colectivos podría reducir los índices de violencia política en un 80% en las próximas semanas. Sin embargo, el desafío de erradicar por completo la ideología inoculada durante más de 2 décadas sigue presente. Por ahora, el cielo de Caracas sigue siendo propiedad de las máquinas, mientras los últimos reductos de la resistencia radical se desvanecen ante la implacable precisión de un enemigo que no pueden tocar ni negociar. El mensaje es contundente. La era de la impunidad en las calles venezolanas ha terminado y el costo de la resistencia armada es literalmente la aniquilación desde el aire. En el cuarto acto de esta ofensiva tecnológica, la capital venezolana se ha convertido en un laboratorio de guerra urbana, donde la infantería tradicional
ha quedado obsoleta. Los reportes que llegan desde el terreno indican que el despliegue no se limita a la vigilancia pasiva, sino a la ejecución de misiones de búsqueda y destrucción contra depósitos de armamento pesado y centros de mando móviles de los colectivos. La inteligencia estadounidense ha identificado que la red de túneles y refugios construidos bajo la complicidad de asesores extranjeros está siendo mapeada mediante radares de penetración terrestre montados en drones de largo alcance. No hay rincón en Caracas donde el brazo armado del chavismo radical pueda sentirse a salvo. Donald Trump, desde su despacho en Washington, ha sido informado sobre la neutralización de al menos 12 cabecillas regionales en las últimas 48 horas. Estos individuos, responsables de la logística de los grupos de choque, intentaron huir hacia la zona fronteriza, pero fueron interceptados por unidades aéreas que operan con total autonomía, sin necesidad de pilotos humanos en la zona de conflicto. La parálisis en el fuerte Tiuna es total. Los altos mandos militares, temiendo ser incluidos en las listas de objetivos legítimos, han ordenado el acuartelamiento preventivo, dejando a los colectivos a su suerte. Esta ruptura de la cadena de mando ha provocado que muchos integrantes de estas bandas paramilitares intenten negociar su rendición a través de canales informales con la administración provisional. Sin embargo, el Departamento de Estado ha sido claro: no habrá amnistía para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o estén vinculados al tráfico internacional de estupefacientes. La presión económica también juega un papel crucial en este escenario. Con el control de los puertos y aeropuertos bajo supervisión técnica de los aliados, las fuentes de financiamiento ilícito se han secado. El oro extraído ilegalmente del arco minero ya no fluye hacia las arcas de los grupos insurgentes, debilitando su capacidad de reclutamiento y mantenimiento operativo. La comunidad internacional observa con una mezcla de asombro y cautela la velocidad con la que se está desmantelando el aparato represivo. La técnica de los enjambres de drones permite atacar múltiples puntos de manera simultánea, saturando cualquier capacidad de respuesta defensiva que el régimen hubiera podido preparar. En los barrios, la población civil empieza a salir tímidamente a las calles al notar la ausencia de los patrullajes armados de los colectivos. La sensación de que un orden nuevo se está imponiendo por la fuerza de la tecnología es palpable en cada esquina. Expertos en geopolítica señalan que este modelo de intervención podría convertirse en el nuevo estándar para lidiar con estados fallidos, donde las estructuras criminales han suplantado a las instituciones públicas. Estados Unidos no solo busca la libertad de Venezuela, sino asegurar que el suministro de crudo sea constante y seguro, lejos de la influencia de grupos radicales que utilizaban el petróleo como un arma política de extorsión global. Mientras las aeronaves no tripuladas continúan su patrullaje silencioso sobre las cumbres del Cerro El Ávila, la narrativa de la resistencia eterna se desmorona ante los hechos. Los colectivos, que una vez se creyeron invencibles bajo la sombra de Maduro, hoy son fugitivos en su propio territorio. La operación entra ahora en una fase de consolidación, donde la identificación de los activos financieros ocultos de estos grupos es la prioridad. Se estima que miles de millones de dólares desviados del erario público para financiar a estas milicias están siendo rastreados por unidades de inteligencia financiera en coordinación con el Tesoro de los Estados Unidos. La caza no es solo física, es también contable y estratégica. Venezuela se prepara para un amanecer sin el yugo paramilitar, mientras el mundo asiste a la demostración más contundente de poderío tecnológico militar en el hemisferio occidental durante este siglo XXI. La arquitectura del miedo que sostuvo al régimen durante un cuarto de siglo se está desmoronando bajo el peso de la inteligencia de señales y la traición interna. En esta quinta fase de la operación, el foco se ha desplazado hacia la neutralización de los centros de datos y las salas de situación, desde donde los asesores extranjeros coordinaban la represión. Informes de inteligencia estratégica indican que la red de espionaje cubana, el temido G2, ha perdido su capacidad de respuesta
ante la interferencia electrónica masiva desplegada por los aviones de guerra radioeléctrica de los Estados Unidos. La tecnología de punta no solo ha silenciado las comunicaciones de los colectivos, sino que ha expuesto sus bases de datos financieras y operativas. Se ha revelado que el rastro definitivo para desarticular a las cúpulas paramilitares no provino únicamente de satélites de alta órbita, sino de una infiltración tecnológica sin precedentes en los objetos más cotidianos. Los analistas mencionan el uso de dispositivos de geolocalización miniaturizados similares al reloj de alta gama que fue pieza clave para la captura de Nicolás Maduro, ahora instalados en los suministros logísticos que alimentaban a los grupos de choque. En el corazón administrativo de Caracas, las oficinas que antes servían como centros de extorsión están siendo abandonadas. Los funcionarios que juraron lealtad eterna al proceso bolivariano se encuentran ahora en una carrera desesperada por borrar evidencias, ignorando que cada documento destruido y cada transferencia bancaria sospechosa ha sido ya capturada por los algoritmos de vigilancia financiera del Departamento del Tesoro. Donald Trump ha sido enfático en sus recientes declaraciones. La reconstrucción de Venezuela no podrá iniciarse mientras existan células dormidas de los colectivos listas para sabotear la red eléctrica o el suministro de agua. Por esta razón, la Casa de Colectivos se ha extendido a las zonas rurales y a los puertos estratégicos como Puerto Cabello y La Guaira. Los drones de última generación, equipados con sensores de reconocimiento biométrico, patrullan las áreas de carga, asegurando que ningún líder paramilitar intente escapar camuflado en buques mercantes hacia islas del Caribe o hacia países aliados del antiguo eje socialista. La efectividad de esta campaña ha provocado un cambio radical en la percepción pública. En los sectores donde los colectivos ejercían una justicia arbitraria y violenta, los ciudadanos han comenzado a colaborar activamente con las fuerzas de estabilización. Se ha habilitado una línea de comunicación encriptada para denunciar los escondites de armas pesadas y en menos de 72 horas se han recibido más de 10,000 denuncias verificables. Este apoyo popular es el golpe de gracia para una estructura que se creía orgánica, pero que solo sobrevivía gracias al financiamiento ilícito y al terror. Geopolíticamente, la administración de Trump está utilizando el éxito de esta operación para presionar a otros regímenes autoritarios en la región, demostrando que la impunidad de los grupos irregulares tiene un límite tecnológico y militar muy claro. El costo de mantener estas redes paramilitares se ha vuelto insostenible para cualquier aliado externo, ya que el riesgo de ser detectado y neutralizado es ahora de un 100%. Mientras la transición política avanza bajo la figura de una junta de gobierno provisional con respaldo internacional, la seguridad ciudadana se ha convertido en la prioridad número uno. La orden de Washington es erradicar la anarquía para permitir la llegada masiva de inversión extranjera. Las empresas del sector defensa y seguridad de los Estados Unidos ya están colaborando en el diseño de una nueva arquitectura de vigilancia urbana que reemplazará para siempre la estructura de control social del chavismo. No habrá más territorios liberados bajo el mando de delincuentes disfrazados de revolucionarios. El mensaje es transparente y potente. La ley y el orden serán garantizados por la superioridad técnica y la voluntad política de una administración que no aceptará menos que la libertad total de Venezuela. Los últimos reductos de los colectivos en el oeste de Caracas están ahora rodeados no por soldados en tierra, sino por una red invisible de acero y silicio que aguarda la orden final para cerrar el capítulo más oscuro de la historia contemporánea del país. La fase final de la Operación Resolución Absoluta ha trascendido el ámbito militar para convertirse en un fenómeno de reingeniería social y política sin precedentes en el hemisferio occidental. Con la neutralización de los últimos núcleos de resistencia de los colectivos en las zonas rurales del estado Aragua y en los barrios más profundos de Caracas, el silencio que hoy envuelve
a la capital venezolana no es un silencio de miedo, sino de una tensa y esperanzada expectativa. El despliegue de los drones explosivos de última generación ha cumplido su propósito fundamental: desarticular la capacidad de respuesta violenta de un régimen que se negaba a morir. Donald Trump, al emitir la orden directa desde la Casa Blanca, no solo buscaba la captura de Nicolás Maduro, sino la erradicación de un modelo de control social basado en el paramilitarismo y la anarquía. Hoy, las calles que antes eran dominadas por las caravanas de motocicletas armadas están siendo patrulladas por unidades de pacificación que cuentan con el respaldo tecnológico de la mayor potencia del mundo. El mensaje enviado a los aliados internacionales de la anterior dictadura ha sido devastadoramente claro. La doctrina del siglo XXI no permite la existencia de zonas grises donde el crimen organizado se disfrace de ideología política. Desde la perspectiva económica, el éxito de la Casa de Colectivos ha despejado el camino para lo que los analistas denominan el gran renacimiento venezolano. Las compañías petroleras internacionales, que durante años observaron con impotencia cómo la infraestructura del país era saqueada por grupos irregulares, han comenzado a enviar equipos de evaluación técnica bajo la protección de un escudo de seguridad aérea permanente. Se estima que en los próximos 12 meses la producción de crudo podría incrementarse en 800,000 barriles diarios, una cifra que cambiaría por completo la dinámica del mercado energético global y fortalecería la posición estratégica de los Estados Unidos. La estabilización de Venezuela no es solo un triunfo moral, es una victoria geopolítica de primer orden que asegura el suministro de recursos vitales en un contexto de incertidumbre mundial. El flujo migratorio que durante años desestabilizó a los países vecinos ha comenzado a revertirse, ya que los ciudadanos ven por primera vez en 2 décadas un horizonte de seguridad jurídica y orden público. La administración provisional, liderada por figuras que han comprendido la necesidad de una ruptura total con el pasado radical, trabaja ahora en la creación de una nueva Fuerza Armada Nacional. Este proceso de purga y profesionalización es vigilado de cerca por asesores del Comando Sur, quienes aseguran que las armas del Estado nunca más volverán a ser compartidas con grupos paramilitares. La tecnología de drones, que fue la punta de lanza de la liberación, permanecerá activa como una red de vigilancia constante hasta que las instituciones civiles sean lo suficientemente fuertes como para garantizar la paz por sí mismas. El costo humano de esta transición, aunque doloroso en ciertos enfrentamientos específicos, ha sido infinitamente menor al que se habría producido en una guerra civil prolongada, gracias a la precisión de las armas inteligentes y la superioridad de la inteligencia artificial en el campo de batalla. Venezuela se erige hoy como un testimonio de la eficacia de una política exterior decidida y tecnológicamente avanzada. El capítulo de los colectivos, esos ejércitos de sombras que aterrorizaron a millones, ha sido cerrado con una contundencia que resonará en los libros de historia durante las próximas décadas. Mientras el sol se oculta tras las montañas de Caracas, las luces de la ciudad comienzan a encenderse en un patrón que sugiere normalidad, una normalidad que fue robada y que hoy ha sido recuperada por la fuerza de la voluntad y el acero de la justicia internacional. El compromiso de Donald Trump con la libertad del continente se ha materializado en una operación que redefine el concepto de intervención humanitaria y seguridad nacional. Venezuela es libre y la maquinaria que hizo posible este milagro tecnológico ahora se prepara para vigilar que la democracia nunca vuelva a ser secuestrada por la violencia de unos pocos. La reconstrucción apenas comienza, pero las bases están cimentadas sobre la erradicación total del terrorismo urbano.